sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿A dónde estamos hoy, según este versículo? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuándo llegamos allí? Acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Amados, cada vez que nosotros oramos, estamos en la ciudad. Gloria a Dios. Sin fe, ¿es verdad esto o es mentira? Ahora se van a sentir orando de otra manera. ¿Dónde están cuando están orando? Y además, el lenguaje lo menciona como estar en la cámara de audiencia de Dios. Gloria a Dios. Estamos en el trono de Dios, amados, cuando estamos orando. No es en cualquier lugar. Entonces ahora entienden por qué puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora entienden por qué Jesús soportó las pruebas. Porque él sabía dónde estaba y cuál era su seguridad. Porque el Espíritu Santo se lo indicaba. Jesús es Dios, pero recordemos que se despojó, no de divinidad, se despojó de su gloria para venir a estar con ustedes y yo. ¿Y por qué les digo que no se despojó de divinidad? Porque hubo episodios en los evangelios que demuestran su divinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Señor Dios, aquí está tu pueblo delante de ti, dándote las gracias una vez más por la bendita oportunidad que nos das de congregarnos en tu nombre en un espacio abierto, Señor. Gracias, oh Padre, aún tenemos la libertad para hacerlo y de continuar preparándonos, pero sabemos que el tiempo es corto. Así que clamamos por más de tu Espíritu Santo, para que lo que habría que hacer en muchos años pueda hacerse en poco tiempo y tu pueblo pueda estar listo para encontrarse contigo en las nubes de los cielos. Clamamos por la dirección de tu Santo Espíritu en esta reunión y que seas tú, oh Dios, el que culmine este estudio el día de hoy. Límpianos, oh Padre, perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le doy la bienvenida a la gente al canal, ¿verdad? Amazing Grace, y les digo que se suscriban al canal y que le den me gusta y compartan para que la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Entonces, bienvenidos todos, los que van a ver los que estamos en vivo y los que lo van a ver luego. Puesto los ojos en Jesús. Recordemos que es lo que está haciendo el libro de Hebreos, ¿cierto? Nos presentó a Jesús primero en el capítulo 1. Dijo que antes Dios habló por medio de los profetas y hoy nos habla por medio de su Hijo. Capítulo 2 nos explica la naturaleza que tendría el sumo sacerdote, el que iba a ser el sumo sacerdote en su momento. El 3 y el 4 nos pone a asegurar que reposemos con tranquilidad en la obra que el sumo sacerdote va a ejecutar. A partir del 5 empieza ya la cosita más gruesa, la comida más sólida, empieza a dar 5, 6, 7, el central el 8, que nos dice que tenemos tal sumo sacerdote, que se centró a la diestra de la majestad en el cielo, y qué es lo que venía a hacer. Entonces, lo principal de Hebreos es explicarnos que el sumo sacerdote que está ejerciendo allá en el santuario celestial va a lograr lo que el sacerdocio terrenal no podía, que era ¿qué? La perfección. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote va a trabajar ¿en dónde? En nuestros corazones, internamente, y va a purificar este santuario. Eso es lo que está haciendo él hoy. ¿Para qué? A partir de 1844, al contrario de lo que se hizo hasta ese momento, recordemos que el santuario tenía 3 departamentos: atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santo se hacía el continuo, ¿cierto?
y en el lugar santísimo la expiación final, la purificación del santuario. Entonces, ¿qué pasaba hasta 1844? Hubo gente salva, vimos gente que tuvo el carácter de Cristo hasta ese entonces, ¿cierto? Vemos la Biblia, todos estos que están en Hebreos 11 lograron eso, toditos lo lograron, porque por eso los pone como ejemplo. Nosotros podemos añadir ahí Esteban y podemos añadir a mucha gente, porque lo dice, no se puede nombrar todo. Entonces, todos ellos lo lograron. Pero sin embargo, dice que nosotros los que vivimos vamos a ser juntamente perfeccionados con ellos. Entonces aquí ya cierra la parte de la perfección con el versículo número 40. Proveyendo así alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen ellos perfeccionados, la perfección total, que es la perfección ¿de qué? ¿Qué es lo que va a cambiar Cristo cuando venga? Como tal va a cambiar esa naturaleza humana y lo va a purificar. Exactamente. Se va a mantener. Exacto. Lo mortal a inmortal y lo corruptible a incorruptible. Esa es la perfección total. Pero el carácter hoy es una realidad, porque eso es lo que le está haciendo allá. Entonces, hasta 1844, Dios preparó un pueblo para que fuera resucitado. A partir de 1844 está preparando un pueblo para que sean vivos llevados al cielo. La traslación. Esa es la diferencia del trabajo del sumo sacerdote hoy. Está preparando un pueblo para que sea llevado por él. ¿Quién es el único que ha impedido que eso se lleve a cabo? Ustedes y yo. ¿Okay? Nosotros cuando vemos los libros de Ellen White, hay varios capítulos, varios escritos de ella, que dice que de 1844 no era el plan de Dios que yo estuviera mucho tiempo aquí. O sea que desde 1860 Dios quiso haber venido, Cristo quiso haber venido. En 1888 dio la solución final, pero fue rechazada. Y por eso estamos nosotros aquí hoy. La incredulidad, exactamente. Pero ya eso, amados, está llegando a su final. El mensaje de 1888 volvió con fuerza. Y también volvió los detractores. Creen mayor fuerza. Pero mientras mayor fuerza quieran ellos meter, quiere decir que hay mayor gente creyendo, porque los esfuerzos son mayores para que no crean. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás está como asustado. Está usando mucha gente poderosa dentro de la iglesia. Mucha gente poderosa dentro de la iglesia está usando Satanás hoy. ¿Para qué? Para evitar. Oremos y clamemos. ¿Para qué? Para que estos que están siendo instrumentos de él puedan ver lo que están haciendo y puedan conocer la verdad, y la verdad los haga ¿qué? Libres. Entonces, mis amados, el llamado hoy, creamos. Mientras más rápido creamos que todo esto, que lo que hace este sumo sacerdote en el cielo es cierto, más rápido nos vamos a casa. Porque ya el momento es cualquiera. Dios está esperando a ese pueblo, lo dice la hermana White, no recuerdo, yo con la cita de la hermana White soy muy malo en la memoria, que dice que Dios está esperando un pueblo con el carácter reconocido de Cristo para venir y reclamarlos como suyos. Eso es lo que está esperando Dios. Y ese pueblo puede venir en cualquier momento. Y esa es la última generación. O sea, esa es la última generación. Okay. Ahora, ¿por qué los traje aquí? ¿Cómo se llama el capítulo 12 en tus Biblias? Empezamos con el capítulo 12. ¿Cómo se llama el título? Puestos los ojos en Jesús. Todas estas promesas, ¿en quién se cumplen? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recordemos, este versículo es aplicado a nosotros porque la Biblia no tiene tiempo, ¿cierto? Pero está escrito en el contexto de la persecución del momento que estaban viviendo. Y el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La promesa, aquí podría cerrar en el libro ya. Porque aquí ya lo dijo todo. Esos dos versículos lo dicen todo ya. Ya se logró la perfección, ahora le está diciendo, manténgase firme. ¿Cuál es la promesa del pueblo adventista? He aquí la paciencia, los que guardan y tienen puestos los ojos de Jesús, el autor de la fe.
sea, es la fe de Jesús la que nos va a hacer victoriosos, no es nuestra fe. Recordemos que la fe es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. Amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Nosotros no ejercemos fe por nosotros mismos. La fe es impartida por el Espíritu Santo. Y entonces es la fe de Jesús. Hola Mónica, bienvenida. Y entonces, una pregunta que yo recurrentemente hago. ¿Es lo mismo fe en Jesús que la fe de Jesús? ¿Cuál es la diferencia? La fe de Jesús es la que nos imputa Él. Okay. Y la fe en Jesús es como, sí, creer, no las evidencias, pero... Ok. Usando tus mismos términos, mi hermano. La fe en Jesús es la justicia imputada. Y la fe de Jesús es la justicia impartida. ¿Okay? Es Jesús en ti la esperanza de gloria. Esa es la fe de Jesús. Cristo viviendo en ti. Recordemos como aprendimos allá en Emaús, que nos dijo el pastor Leonardo, de que nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Así como Cristo está sentado a la diestra del Padre, así estamos usted y yo sentados porque Él está allí. Y entonces Él ponía el ejemplo de una caja. ¿Okay? La Biblia dice que nosotros estamos en Cristo. Entonces Cristo es la caja grande y nosotros estamos dentro de Él. Entonces a donde yo llevo la caja, ¿qué va? Lo que está dentro de la caja. Y si Cristo está sentado a la diestra de Dios, ¿dónde están ustedes? ¿O dónde estamos nosotros? Ahí con Cristo. Pero también Cristo está en nosotros. Entonces, donde nosotros estamos en Cristo y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Porque sin Cristo, nada podemos hacer. Ya estamos vencidos. Porque no tenemos defensa contra esa naturaleza que nos va a dominar. Nada más Cristo es el que puede doblegarla porque Él ya lo hizo. ¿Okay? Él ya lo hizo. Y entonces, por eso que la fe es el autor y consumador de la fe. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo el autor aquí? Había persecución, había pruebas en el pueblo en ese momento. O sea, sabiendo nosotros el camino que tenemos por recorrer, consideremos lo que Jesucristo pasó, porque estamos llamados a pasar por un... Gloria a Dios. Yo digo de la copa, porque nosotros hemos pensado de la copa que hay. Gloria a Dios, exactamente. Mejor no lo pudiste decir, Dios. Lo que encontramos en Isaías 53, los padecimientos de esos. Los padecimientos, gloria a Dios. O sea, pero ya Cristo, fíjese, sufrió tal contradicción de pecadores, porque a los que Él vino a salvar, quisieron, en vez de aceptar esa salvación, lo rechazaron y lo crucificaron. Que hoy estudiamos en la escuela sabática de la creación, ¿cierto? Cuando estudiamos la parte de por qué el universo adora a Dios, por el hecho de que es el creador, nada más, ¿verdad? Tú mereces la gloria, el poder, la honra y la alabanza, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y el Salmo 33:6, que también habla sobre el amor que tuvo Dios para con la creación. Y entonces poníamos el ejemplo. Dios, en este caso Cristo, que sabemos que es el creador, ¿cierto? El autor de la creación. Nos moldeó con sus manos, porque todo lo demás existió por su palabra. Sean aves, sean peces, sean animales, pero al hombre ¿lo qué? Lo moldeó. ¿Se imaginan cuando estaba haciendo las manos, sabiendo Cristo que esas mismas manos que estaba haciendo eran las manos que le iban a clavar en la cruz? Eso demuestra el amor incondicional de Dios. Porque esas mismas manos que estaba haciendo eran las manos que le iban a dañar a Él. Pero sin embargo siguió adelante con su plan, por amor a usted y por amor a mí. Entonces es tremendo, hermanos, cuando nosotros vamos. Entonces exactamente es eso, Teófilo. Cristo padeció y esa es la otra parte, fíjense. Nosotros estamos en Cristo, en los padecimientos, en la muerte, en la resurrección y sentados a la diestra de Dios. Cada batalla nuestra es en alguno de esos 4 lugares. ¿Dónde está la victoria? En la resurrección y en la ascensión. Pero sin padecimientos no hay victoria. Sin muerte no hay resurrección. Entonces tenemos que pasar por esas 4 etapas con Cristo
para poder sentarnos efectivamente nosotros en el trono con Él. ¿Okay? Él nos hace caminar en ellos. Él. Recordemos que la obra es de Dios de principio a fin, no es nuestra. Y nosotros también la teoría de que el pueblo de Dios no va a pasar por la tribulación. Bueno, eso es tremendo, sí. Es más, si se conoce a Jesús, Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Los que van a padecer. Le dijo el discípulo mayor, el Señor, dice, así hicieron a mí. Que espera, así hicieron a la rama verde que espera para las secas. O sea, pues es como una amonestación, pero también está la promesa, ¿no? De vida eterna. Gloria a Dios. Va a pasar con nosotros el valle de sombra de muerte, de cierto, y finalmente vamos a... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fíjense que por eso preparó el autor de Hebreos, esperó para escribir aquí primero el 11, porque todos estos murieron sin haber recibido el galardón, porque lo recibirían ¿quién? ¿Con quién? Juntamente con ustedes, los que van a padecer hoy. ¿Ok? Entonces... Perdón, estuve escuchando en la red a un pastor evangélico que él le decía a la iglesia en América que ellos han cometido ese error de decirle que ellos han engañado al pueblo dentro de que el pueblo no va a una gran tribulación, que ese engaño venía por más de unos 150 y pico de años, decía él, pero que la Biblia está desmintiendo lo que ellos han venido enseñando. Gloria a Dios. Y eso me impactó. Gloria a Dios. Me impactó porque yo dije, de ahí esos son los que van a salir a la hora de la hora undécima. Gloria a Dios, exactamente. Fíjense cómo todo se está uniendo ya. Por todos lados vemos, hermanos, lo que estamos viendo de cumplimiento profético en el sentido de los terremotos, de los desastres naturales que ahora son cada vez más seguidos, ¿sí o no? Ahora las cosas son, pasó algo aquí, pasó algo allá, pasó algo aquí, pasó algo acá. Y vemos lo de la Agenda 2025 que tiene Trump ya preparada, en la cual está incluida la ley dominical. O sea, vemos todo eso por una sola situación, que el pueblo de Dios ya está casi listo, yo diría, para no decir número de nada, casi listo. Hasta ahí voy a decir, porque si digo número, aquí podría estar errando. ¿Okay? Pero ya hay un pueblo de Dios que está siendo preparado y vemos cómo Dios se está moviendo en otras partes ya. ¿Okay? Y hay gente que se está levantando, hay gente que está diciendo la verdad, y ya toda esa verdad. Fíjense que cuando nosotros leemos Daniel capítulo 11, que desde el versículo creo que el 36-37, la época actual donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos, dice que en aquel tiempo escaparán Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quién eran Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? Enemigos del pueblo de Dios. Pero finalmente van a ser liberados junto al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a ser liberados y se van a unir al pueblo de Dios. Y eso es lo que tú estás viendo. Esa profecía cumpliéndose es lo que tú acabas de dar testimonio aquí. ¿Cómo? Gloria a Dios, sí, Señor. Vemos, porque yo estoy en muchos grupos y yo les predico esas cosas, ay, adventista, yo no sé qué, Elena de White, de una vez, cuando sacaron los argumentos, una vez sale Elena de White. Y entonces, que no, que esa profecía de ustedes son pura mentira, que bla, bla, bla. Lamentable, amados. O sea, están cerrados. Ya lo que queda es que sacudirse los piececitos y dejarlos en su mentira, si ellos quieren vivir allí. Pero la verdad está revelada. Bueno, sigamos, amados. Fíjense. Versículo 3 hace mención a los padecimientos de Cristo. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Este versículo explícitamente está escrito para ellos en la época, para darle ánimo a ellos en la época. ¿Que podemos usarlo nosotros hoy? Claro que sí, porque el combate continuó, ¿cierto o falso? Pero nosotros hoy no estamos siendo perseguidos. ¿Quién nos está buscando aquí para matarnos ahorita? Nadie. ¿Eso va a llegar? Sí va a llegar. Y entonces va a cobrar mayor fuerza para nosotros. Pero hoy, este versículo nos da esperanza, pero no nos podemos sostener en él como tal. O sea, hermano, según Génesis 3:15, hoy no está sucediendo, pero está profetizado. Gloria a Dios, claro que sí. Y ya viene, ya todo eso viene, amados. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Recordemos, Apocalipsis 3, 21, creo que 22. Dios ama, Dios castiga y reprende a quienes ama.
Por los medios de los padecimientos es que se desarrolla la fe. Sí, y el apóstol Pablo lo cita, tomando en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 11, porque dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te canses de que él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, al padre, al hijo a quien quiera. Gloria a Dios. Exactamente, esa es la concordancia, porque aquí cuando lo dice así es porque es la concordancia exacta en otro. Entonces debemos tener en cuenta, amados, que todo lo que se escribe en el Nuevo Testamento tiene un asidero exacto en el Antiguo. Ya lo hemos visto varias veces aquí, en Hebreo, ¿cierto? O sea, tal cual, como está escrito. Sigamos. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejaras en disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hemos escuchado, amados, que esto también es algo que nosotros debemos llamar la atención, porque Satanás es muy hábil para engañarnos. Que vemos, mire, si usted no está pasando por pruebas, algo está mal. No necesariamente, amados. ¿Ok? Claro que sí, está revelado en la palabra que todo aquel, estoy hablando de 2 Timoteo 3:12, que quiera vivir piadosamente como Cristo, padecerá persecución. Pero el hecho de que usted no está padeciendo persecución hoy, una persecución feroz, no quiere decir que no está siendo conducido por Dios en el momento. Tal vez recuerden 1 Corintios 10:13, creo que es, que Dios es fiel y justo, ¿verdad? Y no va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos soportar, sino que con la tentación dará conjuntamente la salida. Si de repente usted no está pasando por esa gran prueba hoy, es porque Dios sabe que aún no está preparado para pasarla. Pero tal vez eso le va a llegar. Y cuando llegue, no debemos blasfemar el nombre de Dios, sino aceptarlo como la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque nos está preparando. El oro, para ser refinado, ¿qué tiene que pasar? Por el fuego. A altas temperaturas. Vemos el caso típico: Ananías, Misael y Azarías, metidos literalmente en el horno de fuego, y esa fe que pasó no se doblegó. Dios tiene hombres como Ananías, Misael y Azarías hoy, que no importa lo que sea con ellos, van a dar la vida hasta por él. Pero no debemos ser alcanciosos. Yo voy a ser como uno de ellos, porque cuando decimos nos convertimos en Pedro. Moriré por ti, y al primer puyazo, no, yo no fui. Ok, sigamos. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los veneráramos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Santiago 1. Bienaventurados y gozados cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de eso. Únicamente a través de pruebas se desarrolla esa paciencia. Y entonces, así como les ha dicho, yo sé que el pastor Oscar siempre lo dice: no seamos temerosos y pidámosle a Dios pruebas. Pidamos a Dios, porque por medio de ellas es que nos prepara. O sea, cuando las cosas van muy sabrosas: Señor, pruébame. Necesito que mi fe crezca. Pruébame. No tengamos miedo, porque sabemos quién nos sostiene. No son causa de gozo. A nadie le gusta que lo boten del trabajo, o sí, levante la mano al que le gusta que lo boten del trabajo. ¿A quién le gustaría tener cáncer? A nadie, ¿cierto? Pero si ese es el método que Dios ve que es necesario para que tú no te pierdas, lo va a hacer. ¿Ok? Lo va a hacer. Versículo 12. Por lo cual, mire, aquí hay un subtítulo: los que rechazan la gracia de Dios. Ya leímos algo terrible en el capítulo 10. Que los que pecan voluntariamente después de haber recibido al Señor, no queda ya más gracia, sino una horrible expectación de juicio. Los que pecan voluntariamente. Aquí ahora dicen los que rechazan la gracia de Dios. ¿Para quién está disponible la gracia de Dios? Para todo el mundo. Lo veíamos esta mañana. ¿Por qué hay ciertos personajes que no asistieron a la boda? Porque no quisieron. Sencillamente.
Y lo dijo Jesús en el capítulo 23 de Mateo, versículo 37, donde dijo: Jerusalén, Jerusalén, que apedrea a los que te son enviados y mata a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la payuela, la gallina junta su polluelo debajo de las alas, y no quisiste? Entonces, ¿por qué se rechaza la gracia de Dios? Porque se quiere, hermano. Sencillo. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí voy a parar un momentico. Y es lo que está sucediendo en nuestra iglesia el día de hoy. Raíz de amargura, raíz de maldad. Gente que no ha sido convertida por la verdad y son tropiezos para el pueblo de Dios que quiere creer hoy, haciéndoles creer lo que no es verdad y lo que no son nuestros fundamentos. Yo compartí ayer, no sé si tú lo viste, Teófilo, el pastor Dennis Pritt es uno, todavía está vivo, creo, de los exponentes de la teología de la última generación hoy. Pero todo esto se generó, amados. ¿Quiénes conocen o han escuchado el libro Preguntas sobre Doctrina? ¿No han escuchado el libro Preguntas sobre Doctrina? Bueno, una breve reseña. En el año 1956, el cristianismo era muy popular en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos se fundó en base al protestantismo, ¿cierto? Haciendo separación de lo político y la religión. Ok, iglesia y Estado. Entonces, se hizo muy popular en los años 50. Recordemos que al final al principio del siglo, al final del siglo XIX, se dieron ese poco movimiento de iglesias que hoy hay, creo que son 40 y tantos mil iglesias cristianas en todo el mundo. Y entonces el pentecostalismo atrajo mucha gente por el sentimentalismo y todo eso. Habían dos pastores muy famosos, Walter Martin y no recuerdo el nombre, el otro era Barnhouse. Estos eran bautistas y tenían en sí un libro, o sea, una revista que se recorría todo el Estados Unidos, que se llamaba la revista, creo que Ministry. Sí, la revista Ministry. Muchos cristianos estaban suscritos a esa revista. Y entonces ellos decidieron en esa época hacer una lista de aquellas iglesias que eran consideradas cristianas y cuáles eran sectas. Okay. Entonces, cuando nuestros líderes supieron que nosotros éramos categorizados en la parte de sectas, el director o el presidente de la conferencia general de entonces, que era el pastor Honron, se puso en contacto con ellos y estuvo en conversación con ellos para ver qué era lo que ellos pensaban que nosotros éramos. Y estuvieron hablando con un cierto tiempo y este pastor les dio un libro del camino a Cristo a ellos. La respuesta que ellos recibieron: este libro es falso de tapa a tapa. Pura mentira lo que hay en ese libro. Y entonces él entendió allí que ya no había más nada que conversar. ¿Okay? Porque decían que eran estos dos pastores bautistas. Mis hermanos, los bautistas conocen de Biblia. Conocen bastante de Biblia. Pero ¿dónde está el error de ellos? Que basan la mayor parte de sus doctrinas en la historia de la iglesia, en los padres de la iglesia. Y sabemos que de los tiempos de Juan, de Pablo y de Pedro, dijo que se introducirían ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y entonces se introducirían lo que está pasando aquí también, falsos maestros. ¿Okay? Que la verdad parece verdad, pero es mentira. Por ejemplo, ¿cuál es la doctrina que mayor caracteriza a los bautistas? La predestinación en el calvinismo. Ok. Para ellos sí es la verdad, pero ¿qué es lo que dice el calvinismo? Que Dios es soberano. ¿Dios es soberano? ¿Sí o no? Gloria a Dios, claro que sí. Y entonces en su soberanía, dado que todos nacimos en condenación, el pecado original de Agustín de Hipona, somos todos hijos de ira, todos estamos condenados desde que nacimos. Entonces Dios decide en su soberanía
dar gracias a uno y a otros no. Eso es calvinismo, puro. Pero entonces cuando uno los enfrenta, entonces ¿está haciendo Dios culpable de la condenación? No, Dios no es culpable de la condenación porque ya todos estamos condenados. Dios no está obligado en salvar a nadie. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de estos pastores a nuestra denominación? Hay demasiado amor en ese libro, demasiada gracia. Y somos hijos de ira y nacemos en condenación. Entonces, por eso ya no lo aceptaron. Pero cuando nosotros leemos el libro Camino a Cristo, ¿qué es lo que vemos allí, amado? La gracia de Dios, la gracia imputada y la gracia impartida. Todo esto que yo estoy hablando aquí es lo que está en el camino a Cristo. Que cuando tú aceptas a Cristo eres salvo y Él te conduce en tu vida para llevarte allá. Eso es el camino a Cristo, por eso se llama el camino a Cristo. ¿Y quién es la vida? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces eso sucedió. Es amor, verdad, justicia y paz. Exacto. Fíjense, en este trimestre, hermanos, por favor, prestémosle mucha atención a las lecciones. ¿Por qué? Porque se llama el amor y la justicia. Dios es amor, pero también es justicia. Nunca, así como ama a todos, porque Dios es amor, no tendrá por inocente al culpable. Es fuego consumidor también. Entonces, si desechamos la gracia de Dios, muy lamentable, pero para afuera. Entonces, bueno, mis amados, ¿qué siguió pasando con este libro? Como esto fracasó, vinieron dos nuevos pastores, Leroy Frum, muy famoso hoy día en nuestra iglesia, y Robert Alan Anderson, creo que se llama. Y también estaba Rick, 3 pastores. Empezaron a tener reuniones con Walter Martin y con Barnhouse. Se reunieron por espacio de 1 año y medio, 2 años. ¿Qué sucedió allí? Habían 4 preguntas fundamentales que los bautistas querían que ellos respondieran. 1, ¿qué es el pecado? O sea, porque ellos decían que nosotros creíamos que el Estado era una decisión y no una condición. Ya por eso éramos sectas. 2, ¿la expiación terminó en la cruz? Para ellos sí terminó en la cruz. Para nosotros terminó en la cruz. Estamos estudiando el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque un sumo sacerdote está intercediendo, ¿cierto? Ok. 3, la naturaleza humana de Cristo. Y la 4, se me confundió allí. Bueno, no la recuerdo ahorita porque se me confundió. Y entonces, esas 4 preguntas fueron respondidas por Leroy y Frum a conveniencia de ellos. Pero eso no es lo grave. Eso no es lo grave que sucedió aquí. O sea, en ese momento entró en nuestra iglesia el pecado original, se perdió la convicción sobre el santuario, se perdió la naturaleza humana de Cristo conforme a la nuestra. ¿Y cuál era el otro? No recuerdo. La 4. Tomen los insto a ver el video. Pero eso no es lo más grave. Salió ese libro, fue publicado, ¿okay? A pesar de que encontró oposición. Y la persona que era el mayor teólogo que la iglesia adventista tenía para el momento, que era MLS Andreasen, no fue invitado a la reunión. Y les comenté yo hace como 1 mes y medio que hubo un simposio en Venezuela sobre la última generación, que se unieron las 2 uniones para decir su parte de la verdad con respecto a esto, y en las cuales en sí lo que se hacía, ellos quieren estar convencidos de que Andreasen está bien muerto, porque Andreasen ya murió, pero quieren matarlo moralmente, que quede eliminado totalmente. ¿Por qué? Porque Andreasen enseñó sobre la última generación. ¿Okay? Entonces, pero eso no es lo más grave. ¿Okay? El libro tuvo oposición, ¿por qué? Porque nosotros como adventistas creíamos en nuestros fundamentos como los pioneros, que el Cristo vino, como lo que estamos estudiando aquí en Hebreos, en semejante en todo a los hijos de Abraham, que somos usted y yo, ¿cierto? O sea, Cristo vino con nuestra naturaleza, que el pecado no es una condición, sino una decisión, que la expiación termina cuando Cristo salga del santuario celestial. Y no recuerdo la otra, por más que estoy echando, no recuerdo, son 4. Entonces, lo más grave de todo esto es que hoy día ese libro lo usan para preparar a nuestros pastores. Entonces, por eso es que todos nuestros pastores predican, no todos, pues no voy a meter todos porque hay excepciones. El pecado original es una realidad en nuestra iglesia, que ya vemos que dicen que nacemos en una condición pecaminosa,
Salmo 51.5, Salmo 58.3, y tratan de justificarlo cuando la Biblia explica que no es así, que es una decisión. Lo explicó desde el principio del Génesis. Si nosotros partimos mal desde el Génesis, no vamos a llegar al final bien. Entonces, también se explica que Cristo, la posición oficial de la iglesia, hoy día dice que no hay una posición oficial en cuanto a la naturaleza de Cristo. Eso es lo que tú le preguntas a cualquiera, no hay una posición oficial y no hay que discutir al respecto. Pero antes se había una posición oficial, que era la naturaleza post-lapsaria, que es la misma naturaleza suya y nuestra. Suya y mía, perdón. Nuestra. ¿Okay? Y con respecto a que si la expiación terminó en la cruz, sabemos que no. Pero todo eso está condensado en ese libro. Entonces, ¿qué pasó con nuestros fundamentos en preguntas sobre doctrina? Se voltearon, amados. Y entonces ese es el ataque que está dentro de nosotros hoy. Y según algunos, ahí sí sería chisme, un viejo que vi por allí, que al parecer Leroy Froom era un comprobado jesuita, al parecer. Y hay muchos libros de Leroy Froom que son hoy, ¿cómo diríamos? Cuando uno te dice que leas un libro, ¿cómo es? O pago, pues, no sé. Te he recomendado, pues. Te recomiendo esto. Y sí, hay muchas cosas buenas, pero hay todas estas cosas. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra historia, ¿qué va a pasar? La vamos a repetir. Y entonces el video que yo pasé ayer, bueno, se lo había visto yo hace como 2 años ya, pero lo desempolvé y lo pasé, es de un protagonista de la época que aún está vivo en 2007. Se llama el pastor Herbert Douglas y él describe cómo fue pasando todo eso. Entonces él dice, fíjense que una parte él está asumiendo su parte y su responsabilidad. Porque él dice, cuando ellos se enteraron de lo que estaba siendo contenido en el libro, él formaba parte de lo que estaban preparando el comentario bíblico adventista, Herbert Douglas. Y entonces ellos quisieron parar, pero como de arriba dijeron, no se metan en eso, llegó uno de los pastores, llegó con un pote con agua. Y les dijo, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se lavaron las manos. Él reconoce su responsabilidad. Y entonces él dice que si el que había estado de presidente de la conferencia general anteriormente se hubiera dado la reelección, pero enfermó y no pudo ser reelegido, ese libro nunca hubiera sido impreso. Y fíjense que hubo un pastor que dijo, ojalá no tengamos que lidiar 50 años con los resultados de este libro. Y entonces dice, ese pastor dio una profecía. Porque hoy estamos lidiando con el libro Preguntas sobre Doctrina. Y lo peor es que ese libro está en esta estantería de Yacua hoy. ¿Okay? Entonces, bueno, hermano, todas esas cositas hay que saberlas. ¿Okay? Los invito a que lo lean y busquen el video. Compárteselo a ellos para que lo vean. Son 2 horas y cuarto que dura ese video, pero vale la pena. ¿Dónde quedamos los que rechazan la gracia? Fíjense, mira que no haya ninguno que deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Recordemos que en Romanos 9, y en esto basan su doctrina nuestros amados hermanos bautistas, que dicen que Dios es soberano, porque él escribía ahí, que lo trajo Pablo de Malaquías, a Jacob amé, antes que hiciera malo y bueno, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Eso está escrito en Romanos 9. Y entonces él dice, ahí está declarada la soberanía de Dios, porque Dios le dio su gracia a Jacob y a Esaú lo rechazó sin que hiciera malo o bueno. Sí, también toman en cuenta el caso del faraón. También. Jehová endureció el corazón del faraón para que me amargue su pueblo. Exactamente. Yo también como tal esa conversación. Una amiga, porque ella es calvinista, realmente se basan en pasajes sacados fuera del contexto para afirmar con esa doctrina. Exacto, pero la parte fuerte es lo que ellos, y la otra vez yo leí un artículo de ellos que decía, si a usted nunca le han dicho que Dios es inmuto, entonces está presentando la doctrina calvinista de la manera que no es. Porque entonces fíjense, es una orden militar. Hermanos, los calvinistas van a ser un peligro para nosotros y nos van a perseguir. Acuérdense de esto que se lo estoy diciendo hoy. Acuérdense de esto, porque ellos son cerrados en su doctrina. Y entonces ellos van a pensar que están haciendo un favor a Dios persiguiendo al pueblo herético, porque ellos nos llaman a todos herejes. Ellos nada más son salvos y el resto son herejes. Ojo con ellos. Ok. Fíjense, no sé que hay algún fornicario profano como Esaú, ok.
17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no sabéis acercado al monte que el que podía palpar, que ardía en fuego, la oscuridad, en las tinieblas y la tempestad. Al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, a la cual la oyeron, rogaron que no se les hablase más. Aquí está hablando en el Sinaí. Otro episodio triste. No hable Dios con nosotros, sino tú, Moisés, habla con Dios y nosotros oiremos. Cuando Dios se estaba comunicando directamente con ellos. ¿Quién desea escuchar la voz de Dios aquí? Amén, gloria a Dios. Pero hermanos, esa voz da miedo. No, nada, miedo, tenemos un Dios poderoso. Gloria a Dios, esa es la actitud. Amén, bueno, estaba probándola. Porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, sería apedreado, pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Imagínense, hasta Moisés. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿A dónde estamos hoy, según este versículo? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuándo llegamos allí? Acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Amados, cada vez que nosotros oramos, estamos en la ciudad. Gloria a Dios. Sin fe, ¿es verdad esto o es mentira? Ahora se van a sentir orando de otra manera. ¿Dónde están cuando están orando? Y es más, el lenguaje lo menciona como estar en la cámara de audiencia de Dios. Gloria a Dios. Estamos en el trono de Dios, amados, cuando estamos orando. No es en cualquier lugar. Entonces ahora entienden por qué, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora entienden por qué Jesús soportó las pruebas. Porque él sabía dónde estaba y cuál era su seguridad. Porque el Espíritu Santo se lo indicaba. Jesús es Dios, pero recordemos que se despojó, no de divinidad, se despojó de su gloria para venir a estar con ustedes y yo. ¿Y por qué les digo que no se despojó de divinidad? Porque hubo episodios en los evangelios que demuestran su divinidad. Calma y enmudece. ¿Y qué pasó con la tormenta? ¿Y dónde andaba caminando cuando llegó a los discípulos? ¿Sobre qué? ¿Quién de ustedes puede caminar sobre el agua? Okay. Entonces, continuaba siendo divino, pero esa divinidad nunca lo usó a su favor. Sigamos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios del juez, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. A la de Abel en el sacrificio, recuerden, el sacrificio que era mejor que el de Caín y el sacrificio que era aceptado. ¿Por qué? Porque era un macho cabrío que simbolizaba ¿a quién? A Cristo. Pero la sangre de machos cabríos no perfeccionan a nadie, pero la sangre de Cristo sí. Amén. Mirad, versículo 25, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La disciplina nuevamente. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros mismos un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es, lo dijimos, ¿cierto? Dios es amor y fuego consumidor. Y el apóstol Pablo con mirada profética ve el juicio final y la restauración de la tierra. Fíjense lo que está viéndose aquí. No sé si ustedes lo vieron,
cuando lo estaban leyendo. Ustedes están leyendo igual que yo, ¿verdad? Tal vez cambia alguna que otra palabra por las versiones de la Biblia. Pero, ¿qué está diciendo aquí? Cuando Dios creó el mundo, en la creación original, ¿cómo era ese mundo? ¿Conmovible o inconmovible? ¿Podía ver Adán a los ángeles cara a cara? Claro que sí. O sea, es un mundo creado en la parte espiritual, que había parte real. ¿Ok? O sea, es un mundo sin ese velo que cubre hoy que no podamos ver a las potestades de los aires. Pero, hermanito, nosotros los hijos de Dios también podemos ver los ángeles. Yo he visto ángeles. Gloria a Dios, sí le creo. Ajá. Yo vi la página. Gloria a Dios. Wow. Gloria a Dios, sí le creo. Entonces, amados, ¿qué es lo que está diciendo? Básicamente allí, que en el juicio, como dice el hermano Saavedra, todo este mundo pasará y dejará de ser. Y entonces viene el mundo inconmovible, el mundo en el cual lo espiritual y lo, vamos a decir, lo terrenal, vivirá junto nuevamente. O sea, ¿por qué? Porque en lo espiritual hay árboles, hay animales. ¿Quiénes han visto, hermanos? No sé si, bueno, a lo mejor peco de espiritismo aquí. ¿Okay? Pero dicen, ¿quién pecó? El hombre, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿tendrán los animales la capacidad de ver ángeles y ver demonios? Sí, porque en la Biblia hay una historia donde el caballo, la mula vio al ángel de Jehová. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que muchas veces estamos en situaciones que no entendemos y de repente tenemos un perrito, un gatito, algo que se pone, que se pone raro. Ahorita, si nosotros, nuestros ojos espirituales fueran abiertos, viéramos la lucha que hay hoy aquí por este aprendizaje que están recibiendo ustedes hoy. Y la lucha por cada una de nuestras almas. ¿Ah? Ajá. Cuando comenzaron los que todos los animales nos miramos y la vaca se arrodilla y después nos salió. Ellas hacen chía, brama como yo diga, arrodilladas. Ok, no en vano, amados. Nosotros maestras, pero a ellos así, el mismo normal. Ok. La tierra rugía, está como un cielo. Ok. Cuando la tierra, el agua se voltea. Ok, amén. Bueno, son cosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento está velado. Pero son cosas que pueden pasar. Pero, ¿a dónde los quiero llevar yo? Este fue un comentario que salió ahí, que no estaba planeado ni nada. Pero ¿a dónde los quiero llevar? Que la creación a toda gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hoy, a esta hora, allá en África o aquí en la selva amazónica, un jaguar está devorando a un jabalí, a un chigüire, una danta, y ese no era el plan de Dios. ¿Okay? No era el plan de Dios que los animales se mataran unos a otros, que el hombre matara animales para comer, que nosotros nos matáramos. ¿Y cuál es el plan de Dios en ese mundo inconmovible? Que toda la creación vive en perfecta ¿qué? Armonía. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Ese mundo va a ser restaurado, este va a ser destruido y ese mundo inconmovible es que no se va a poder mover. O sea, va a ser restaurado a la voluntad del Señor. Y entonces Pablo lo que nos está exhortando aquí hasta allí es que no rechacemos la gracia de Dios, porque por medio de esa gracia podemos ser parte de ese mundo. Y no nos olvidemos de que Dios es fuego consumidor. Todo el que lo rechace. Hay dos partes donde está el pecado, amados. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar. ¿Ok? Pero, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonar todos nuestros pecados ¿y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. La cosa no queda, la confesión no es nada más para alcanzar perdón, sino para que la gracia nos transforme. ¿Ok? Entonces, pero, ¿qué sucede si yo no confieso el pecado? ¿Dónde está el pecado entonces? Exactamente. Y entonces, cuando venga el fuego consumidor a consumir el pecado, ¿qué va a pasar conmigo?
voy a ser consumido juntamente con mi pecado. Dios no quiere eso. Dios nos está dando gracia para que escapemos de ese momento, para que vivamos. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia después de ti. Ese es el clamor de Dios para con nosotros. Pero usted y yo decidimos si le creemos a Dios o no. Él exclama, ¿no? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ¿por qué? Dándoles todas las promesas. Gloria a Dios. El regalo inmerecido de parte. Gloria a Dios. Y el pueblo rechaza. O sea, es como esa pero hermano, no lo pongas tan lejos. Póntelo a ti, a nosotros. Porque nosotros comúnmente decimos a Israel y nosotros somos peores que él. Porque fíjate que para ellos vieron señales, pero las señales como tal no son mucho. ¿Ok? Porque nosotros podemos ver un milagro grande allí, pero podríamos dudar si es o no es de Dios, ¿cierto? Ahora, cuando se cumple la palabra de Dios, ahí sí no tenemos duda. Y nosotros en nuestro tiempo no tenemos ninguna razón para dudar, porque lo que tenemos que hacer es ver para atrás y ver cómo toda la historia se ha cumplido. Y lo único que falta es que Cristo venga. Y si Cristo dijo, y Dios dijo que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿qué es mi deber? Creerlo. Y ser parte de ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer y ya. No te preocupes más a que ya lo alcanzaste. La pregunta que nos falta, ¿y tú ya eres perfecto? Esa pregunta nos falta. O sea, en la gente. La respuesta es, ni que lo haya alcanzado allá. ¿Ok? Porque si yo digo que soy perfecto, ya caí de la perfección. Porque estoy ya haciéndome, ¿qué? Jactancioso, y eso ya es pecado. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Y ya. Ok, vamos a culminar. 20 minutos. Deberes cristianos. Ya el Señor nos explicó todo, ¿cierto? Ya nos dijo todo. Por medio de quién nos habla, cuál es la naturaleza de Cristo, confiemos en Él, en la obra de Él, nos explicó cómo se llevará a cabo y el objetivo es llevarnos a la perfección. Nos dijo después, todas estas personas lo lograron. Ellos van a recibir su recompensa. Y queda la interrogante, ellos lo lograron. ¿Y tú? Ok, podríamos añadirle eso a la parte, ¿no? Y finalmente estudiamos en el capítulo 12 que el autor y consumador de la fe es Cristo y por medio de él tenemos gracia.